Hola y bienvenidos a Cocina lo Nuestro 416. Este día estaremos preparando chow mein con pollo a mi estilo. ¡Comenzamos! Estos son los ingredientes para la receta de hoy. La receta completa también la encontrarán en la cajita de descripción. Tengo un paquete de chow mein, tengo 2,5 libras de pollo que voy a estar utilizando muslos. Vamos a estar agregando mostaza, aceite de ajonjolí, soya, sazonador en líquido, paprika, jengibre, comino, orégano, tomillo, sal, pimienta negra. Voy a estar agregando mitad de cebolla roja y mitad de la cebolla amarilla, 3 zanahorias pequeñas cortadas en tiritas, 3 ajos, tengo chile verde, chile amarillo, chile anaranjado, 5 cebollines cortados en diagonal y un tomate grande cortado en rajitas, igual que los chiles. Todos los vegetales ya están bien lavaditos y la mayoría de los vegetales yo los he cortado en rajitas. A temperatura media alta he puesto suficiente agua a hervir para estar cocinando el pollo. El pollo ya está bien lavadito y a mí me gusta lavarlo con agua y limón. Los primeros 10 minutos de cocimiento del pollo no le voy a estar agregando nada, porque voy a esperar para ver si lo tendría que desespumar. Si no lo tengo que desespumar, entonces voy a comenzar a agregar las especias. Han pasado 10 minutos desde que comenzó a cocinarse el pollo, entonces no lo voy a tener que desespumar. Ahora comienzo a agregarle las especias, que va a ser sal al gusto, pimienta negra, paprika, comino, jengibre, orégano, el tomillo. Y lo revolvemos y lo vamos a dejar cocinar hasta que el pollo esté blandito. Lo tapamos. He cocinado el pollo por 50 minutos y vean, a mí me gusta que queda bien blandito. Con un tenedor ahí lo pueden probar. Y lo vamos a estar sacando y yo lo voy a estar poniendo en este sartén que tengo acá. Ahí lo voy a estar colocando. Si el pollito les quedara bien cocidito, ustedes no se preocupen porque de todas maneras lo vamos a estar deshuesando. Bueno, ahora lo que les quiero decir, que en este mismo juguito que cocinamos el pollo, lo vamos a dejar cocinando a esa misma temperatura, a fuego medio alto, y lo que voy a hacer con una tetera, yo ya tengo agua lista porque la mayoría del agua se consumió cuando estaba cocinando el pollo. Entonces le voy a estar agregando agua caliente de la tetera y en esta misma agüita, en este mismo juguito que hemos dejado donde cocinamos el pollo, en este mismo, una vez comience a hervir, yo le voy a estar agregando el chow mein, los noodles. Y no, esos pedacitos que ven así de pollito está bien, no se los saquen, ahí déjenlos. Le va a quedar más sabroso. Bueno, ahora esperamos que esta agua hierva y colocamos los nudos del chow mein. Ahora que ya está hirviendo la agüita, le voy a estar agregando, yo le voy a agregar todo el paquete de chow mein, de los noodles. Pero ahí depende de ustedes cuánto van a querer preparar, porque esto abunda, se hace bastante. Lo revolvemos. Y en el paquetito dice 3 minutos, pero yo lo dejo cocinar hasta que está bien blandito los noodles. Ahí sería opción de ustedes. Mientras estoy cocinando los noodles, lo que voy a hacer, voy a comenzar a deshuesar el pollo. Y lo vamos a deshuesar así. Vamos a retirar todos los huesitos y dejarlo un tamaño así, digo yo. No muy grande, ¿verdad? Así en pedacitos. Y así lo vamos a hacer todo el pollo. Bueno, ahora yo los he dejado cocinar por 5 minutos. En el paquetito dice 3 minutos. Yo los dejé 5 minutos. Ahí, como les dije, al gusto de ustedes. Ahora, ese juguito no lo vamos a botar. Los voy a dejar que se escurran un ratito. Este juguito, ¿ven? Lo pueden guardar para otras comidas o para ponerle encima el chow mein ya una vez lo sirven. Bueno, ahí eso lo vamos a reservar y vamos a dejar que el chow mein
se escurra bien. Si encuentran unos pedacitos de piel del pollo, asegúrense de hacerlo bien pequeñito. Ahora ya está. Asegúrense que no les ha quedado ningún huesito ahí pequeño. Denle un doble chequeo, ¿verdad? Así con las manos, sientan que no haya ningún huesito pequeño entre la comidita del pollo. Ahora, una vez el pollito ya está listo, deshuesado y todo, le vamos a poner mostaza al gusto. Le voy a poner aceite de ajonjolí, esto es al gusto también. Y le vamos a dar una freidita así al pollo. Ahí ustedes pónganle al gusto. Le voy a agregar soya, ahí al cálculo. Y de este también, que es sazonador en líquido. Si no tienen este, también le pueden poner cubito de pollo. Ahora revolvemos y lo dejamos cocinar un ratito nada más, solo que agarre su saborcito. Bueno, ahora vamos a agregar los ajos, zanahorias y la cebolla roja, la otra mitad de la cebolla. Aquí comienza la fiesta, vean. Olores y sabores ricos. Agregamos el tomate. O sea que todos los vegetalitos se los estamos agregando de una sola vez. Nada más que si se le hace demasiado, revuelvan, ¿verdad? Revuélvanlo así para que no les cueste mucho revolverlo. Y yo he puesto un reloj de alarma porque esto no lo voy a dejar cocinar más de 5 minutos. Solo es rapidito. Ahora le voy a poner el otro chile que tengo y los cebollines. Ahí vamos contando. No más de 5 minutos todo esto. Lo revolvemos. Lo que vamos a hacer aquí en este momento es probarlo a ver cómo nos ha quedado de sal. Y si ustedes consideran que necesita más sal, ahí agréguenle, ¿verdad? Al gusto de ustedes. Vamos a probar. Para mi gusto yo le voy a agregar un poquito más de soya y para que me pinte un poquito más los vegetales. Un poquito nada más. Y un poquito extra de aceite de ajonjolí. Esto les va a encantar. Sabroso. Y vean, así como lo tengo en el sartén, este puede ser un plato. No le tienen que agregar los noodles si no quieren ustedes, lo del chow mein. Solo lo pueden preparar así con el pollito y todas esas verduras sabrosas. Bueno, ahora han pasado 5 minutos y voy a estar agregando el chow mein. Bueno, aquí vienen los noodles o chow mein. Yo digo chow mein. Esto para mí es chow mein, los noodles, ¿verdad? Bueno, una vez ustedes le ponen ya los noodles, el chow mein, lo vamos a estar revolviendo así y que nos quede todo bien revueltito. Bueno, ahora es momento de servirlo. Espero les haya gustado la receta del chow mein a mi estilo. Nos regalen un like, se suscriban al canal y activen la campanita. También pueden comentar, son bienvenidos. Y díganme de dónde nos están viendo también. Bueno, aquí los dejo, mis amigos, con un plato sabroso que yo sé que les va a encantar. Espero disfruten y lo compartan en familia. Cuídense mucho y será hasta la próxima. Adiós.